Por supuesto que esto no es que una cosa sea menos importante que la otra, pero hay situaciones de vulnerabilidad o situaciones en las que hay que ocuparse de los derechos de los niños en situación de conflicto. Y en relación a esto están aquí en el estudio, que les doy la bienvenida, las abogadas especialistas en Derecho de Familia y Niñez, Daniela Gufanti y Cecilia Sodous. Es correcto. ¿Cómo les va? Bienvenida. Bien, buen día. Buen Gracias día. por la invitación. Con los apellidos siempre dudo. Decí que el de Ceci lo conozco de antes. Perfecto, me parece que el de Ceci también. Sí. Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, a ver, hace un tiempo atrás yo hice una recorrida porque quería hablar de esto de la defensa de los niños. Una vez se escucha situaciones donde ve a los adultos perdiendo el eje, ¿no? Muy ocupados en sí mismos y olvidándose de que en el medio quedan esas criaturas casi como herramienta de puchimbol, espantoso. Y uno dice, bueno, pero a ver, nadie va a tomar la voz por ese niño, por esa niña. Y en este caso, por ejemplo, estoy pensando en un divorcio, en una separación, pero seguramente hay situaciones de mucha mayor vulnerabilidad. Y en ese momento en el que a mí me daba esa sensación, empecé a buscar y me decían, no, abogados todavía el niño no hay. Tal vez estoy hablando hace 10 años atrás, pero ¿cómo que no? Sí, bueno, ¿cuál es la situación hoy en relación a la defensa de los derechos y las garantías de la infancia? Mira, Nerina, a ver, no, cuando te decían no, abogado no hay, porque la Convención de los Derechos del Niño, que es del año 1989, reconoce que los chicos tienen derecho a tener un abogado que los patrocine. Bien. Nuestra Constitución lo incorpora, lo reconoce como tratado internacional a la Convención, pero la Convención fue en su momento ratificada por ley, acá, en la Argentina. Pero con la reforma de la Constitución del 94, más precisamente en el artículo 75, inciso 22, donde se incorporan los tratados internacionales en bloque a lo que es la Constitución, como yo lo decía, ahí es cuando empieza como a cobrar mayor valor. Algo que ya venía, mirá lo que yo te estoy diciendo. Del 89. Del 89. Después. Pero bueno, no, la idea no es que nos llenemos de leyes, pero después pero digo, el marco regulatorio está, digamos, totalmente, las normas existen. Y está de hace mucho. El punto es en términos prácticos. Claro, ¿no? lo que está débil es el acceso que el niño, niña o adolescente tiene respecto a una sociedad en donde no hay políticas, o mejor dicho hay, pero tal vez son débiles, fortalecer políticas en donde el niño tenga acceso a esta información, niño, niña o adolescente. Claro está que también depende mucho de la edad, porque si hablamos de chicos que tienen 7, 8, 9 años, pensamos, no, el niño en otros tiempos se le decía, este tema es de adultos, y ahora no. O sea, sí sabemos que un adulto es un adulto y un niño es un niño, pero cuando el adulto no lo protege, cuando el adulto no garantiza sus derechos, ahí es donde aparece el problema, que el niño está formándose, y el niño es hoy. Porque el aspecto formativo, bien sabido por otras áreas de la interdisciplina, psicología y demás, el niño es un sujeto en formación que pierde un día y pierde mucho irrecuperable. tiempo. Claro, exactamente. Sí. La infancia se pasa. Exacto, la infancia pasa. Y ni hablar de cuestiones graves de violencia o abuso, en donde las secuelas son para siempre. Entonces, desde ese lugar, cuando una sociedad aloja, ¿no?, a un niño, niña o adolescente, como ahora nos dice la ley, de poner la verdadera palabra, ya no son más menores, que implicaba una cuestión peyorativa. Niñas, niños o adolescentes. Exacto, como sujetos de derecho, ¿no?, activos en una sociedad, en donde la sociedad está preparada para escucharlo. Su propia familia está preparada para escucharlo. Perdona que te interrumpa, sí. Cecilia. Si bien la ley, y como bien lo está diciendo Cecilia, habla de escuchar al niño, la ley dice escuchar al niño, niña, niño, adolescente, que es NIA, y que su opinión se ha tenido en cuenta. Ambas cosas. En la mayoría, pero yo te diría que decimos el 90. El 90. El 90% de los casos no pasa.
No se lo escucha y no se lo tiene en cuenta. No tiene en cuenta, primero, Lo que está diciendo. ¿por qué la ley dice escuchar cuando debería decir oír? Sabemos la diferencia entre escuchar y oír. Cuando oímos prestamos atención, cuando escuchamos es como si escucháramos llover. Sí, Yo hago así como si estuviese lloviendo. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, la opinión, y que su opinión se tenía en cuenta. No, ¿para qué la voy a tener en cuenta? No tiene en cuenta. Entonces, ¿Para cuándo interviene el abogado del niño? Digamos, Bueno, ¿en qué caso? Supongamos que la exacto, escuela, esa pregunta es una escuela interesante. detecta que un chico está siendo víctima de alguna situación de abuso físico y demás. Ya sea una escuela de gestión pública, una escuela de gestión privada. Bueno, ¿qué hay que hacer, digamos? Esta ley de abogado del niño, que ya nos acompaña desde el 2019. sí, de finales del 2019. Ley que, discúlpame, sí. a nivel provincial lo está diciendo. Sí, provincial. Cecilia, pero todavía no está reglamentada, pero bueno, está en vigencia y, como bien lo decía ella... Cualquier institución administrativa, ¿no? Ya son Que no necesariamente tenga que ser sede judicial, puede ir al colegio de abogados y solicitar también una asistencia de un abogado del niño ante una situación conflictiva en donde el niño se vea enredado entre el interés particular de cada uno de los padres, hay un interés particular propio, ¿no? Y hay un interés familiar que conlleva a mirar la familia en armonía, en unidad, y hay un interés superior del niño. Entonces, cuando ese interés superior del niño pierde el eje, enredado, entramado en esos otros intereses, lo vemos en una separación tal vez. Claro. ¿No? Que bueno, sí, obviamente implica un fracaso de adultos o un cese de la relación, pero eso no implica que los chicos queden desprotegidos. O sea que el lugar ¿No es para cierto? ir es el colegio de abogados. Claro, allí hay una lista que está homologada, digamos, Sí. porque la ley prevé cómo se homologa y los profesionales están especializados en materia de niñez. El acceso es lo que está dificultando la información para la población. Digamos. Claro, por eso te digo, ¿a dónde voy y cómo? Porque, por ejemplo, sí. yo te doy un caso y te interrumpo. Yo tuve la intervención en una situación en donde una nena va a un efector municipal, ¿no? Como nivel de intervención administrativo, y le plantea que quiere hacer cambio de género, ¿no? Bueno, sabemos que es una cuestión legal, si es un derecho, pero su mamá no quería, ¿no? Porque decía que era una mujer. Entonces, bueno, ella se encontraba con su papá sí quería, su mamá no, ella tenía ya 16, la edad es muy importante en virtud de la autonomía progresiva, ¿no es cierto? Sí, discúlpame, De la porque capacidad. lo que está diciendo ella cuando se reforma el código, en el Código Civil, Sí. en el 2015, se incorpora el principio de autonomía progresiva. Exacto. Que, como su nombre lo indica, quiere decir que a mayor edad los chicos tienen mayor autonomía. Ok. El Código Civil dice que a partir de los 13 años es adolescente. Pero, a ver, no va a tener la misma autonomía un chiquito de 5 que O sea, un adolescente de 13, cuanto 14. más cerca está de la mayoría de edad, Más conciencia. Sí, Más- son más dos, poder- o sea, como que son dos Sí, esferas la que palabra se sería complementan, conciencia, pero porque bueno. es, digamos, el dato duro de la edad, pero muchos chicos tal vez tengan 10, 11 años y no hayan llegado a los 13 como edad quiebre, digamos, la preadolescencia, o de acercándose a mayor autonomía por el menor adulto, que eso, bueno, quedó de la ley menor adulto, pero el de 16 a 18, pero sabemos que hay chicos de 11 o 12 años que pueden expresar y decir en relación a su deseo lo que realmente quieren claro. y lo que realmente necesitan por el periodo que están atravesando, como el caso de esta chiquita, que yo creo que es ahora el 15, porque se me confunden a veces los casos de las edades, pero son importantes la edad como dato duro, objetivamente, pero se complementa con esta cuestión de que nos auxiliamos de la ciencia de la psicología permanentemente, Sí. que hace a que si ese chico es capaz de discernir en relación a cuestiones importantes de su vida, sea estar con su mamá o su papá, sea necesitar una asistencia de alimentos, ¿sí? Sea decir, bueno, yo me siento mejor con mi abuela, con un referente afectivo válido, por diversas situaciones se da muchísimo también. Y el caso de esta nena que se acercó, bueno, que debería ser este nene, porque ella ya se percibía, ¿no es cierto?, con otro género, necesitaba hacer cambio de DNI. Entonces, bueno, decisiones que son trascendentes también para la vida de los chicos, vaya si no es trascendente, Claro en la que vida sí. de, ¿no? Y que necesita de adultos firmes que también acompañen esa decisión, cómo accede,
Naturalmente, gustaría- muchas veces se acompañan con contextos de vulnerabilidad Claro, y social, otra cosa económica, también es, ese es otro eso tema. te iba a decir, o sea, el recurso, porque Sí. Bueno, pero- realmente, digo, a ver, pensemos en algo penal, ¿no? Donde Sí. no sería algo penal. Una persona que tiene recursos puede acceder a un abogado penalista cuyos honorarios hará cargo de esa persona y su familia. En caso de que no lo tenga, no tenga los recursos, existe la Defensoría del Estado para... Sí. Bueno, en este caso, digamos, ¿quién se hace cargo del recurso del profesional? Porque es su trabajo y está muy bien que así sea. No, a ver, y después quiero O de acotar la algo que me organización parece- de esto, decir, bueno, Sí, totalmente. sí, está depende previsto de- en la ley, de todas maneras. Los progenitores se tienen que hacer cargo de los honorarios. Los progenitores se tienen que hacer cargo de los honorarios. Los padres de... Los padres. Aquel que solicita, también tengamos en cuenta que la ley prevé ciertamente que muchas veces los honorarios pueden ser previstos por la propia provincia. Pero Es decir, puede en ser previsto por la situaciones propia de- provincia cuando hay situaciones estamos de ante una violencia. medida excepcional. Exacto. Medida que la dicta la autoridad, o sea, que empieza a gestarse en la autoridad administrativa. Está el primer nivel, que es el servicio local, y el segundo nivel, que es a nivel administrativo todo. Sí, que y es ahí la se- Dirección se Provincial abre de Niños. otro gran drama de todo el tema de adopciones. Si bien la ley Claro, dice es que como nosotros- otro gran capítulo en donde todas las adopciones tendrían que tener la asistencia del abogado al niño. Y no las tienen. Y muchos chicos esperan sus familias, puedo decir más de un año, ¿no es cierto? Mucho Porque, más bueno, de un año. hay un proceso que los jueces tienen que cumplir. Sí, estuvo acá, Evidentemente, ¿no? estuvimos charlando con la gente del Ruaga, vinieron a hablar y hablaron de todo el proceso que se da Exacto. hasta que se define que el chico está en condición de ser adoptado. Bueno, ahí sí es obligatorio. Pasa un tiempo Entonces, y es ¿qué hace el abogado obligatorio. del niño? Lo visita en el centro donde se encuentre, lo asiste, pide, le entrega por sus derechos en el caso de que necesite una asistencia psicológica, en el caso de que necesite otro tipo de contención, asegura también el derecho a la identidad, porque ese expediente va a ser el libro de su vida, digamos, en una adopción. Entonces, en esos casos nosotros estaríamos contentos como abogados, dentro de la función, ¿no?, nuestra, que todos aquellos casos que sean obligatorios de que la ley lo prevé, tengan su abogado del niño. Abogado que coadyuva, ¿no?, a la tarea del propio juez, que evidentemente el juez no va a poder visitar a todos los chicos que estén en el hogar. Muchas veces están distribuidos en Claro, diferentes uno piensa que localidades de esa Santa tarea Fe. la hacían los trabajadores sociales. No. Te explico Pero por qué. no. No, y Te explico también. por qué. Claro. Sí, pero Sí, más no. Pero más no. Porque el trabajador social tiene otra incumbencia. Sencillamente por eso. Pero algo muy importante destacar es que también tiene derecho el niño, niña, adolescente a contar con un abogado que lo patrocine en el área administrativa. Que no seamos convocados nunca en el área administrativa, que nos convoquen en los juicios. Cuando ese control de legalidad, que fue derivado, fíjense que yo le estoy diciendo que tenía que haber empezado en la esfera administrativa. Cuando llega a tribunales, nos convocan a nosotros cuando ya se declaró el estado de adoptabilidad. Es decir, todo ese trámite, todo ese proceso en que consiste el control de legalidad de lo que se estuvo haciendo en la fase administrativa, nosotros no existimos. Así que se supone que está en manos de niñez. Sí, también. Claro, pero Ellos- niñez dicen que ellos... Es una gran red, digamos. Entonces, Sí, por todos eso los- dije yo, el servicio local. Habla de la corresponsabilidad del sistema, digamos. Los efectores de niñez, o está la Defensoría del Niño, niña y Sí. adolescente, está la Dirección Provincial de Niñez. Entonces, todos son corresponsables, digamos, ¿no?, a, si el caso está judicializado, actúa junto al juez, de la mano del juez. Eso también es una reforma que la ley trajo, digamos. Pero muchas veces el tema de los recursos, de los tiempos, eso Claro, no está porque exento lo que ese pasa ámbito, que, a ver. aunque pensemos que es algo sagrado los chicos, pero no está exento de los tiempos, de La las sensación que personas uno y tiene de las- afuera es que al haber tantos corresponsables no hay nadie responsable. Bueno, Digo, es una la pregunta sensación interesante, sí, sí, de tal que cual. nadie, digamos, a lo mejor, digo, si hubiera un abogado o yo pensé que eran los trabajadores Bueno, el sociales, abogado a lo alguien que mejor- dice, bueno, de Exacto. este chico me ocupo Exacto. En realidad nos ocupamos todos. Cuando es vos, muy importante Ceci, saber que socialmente somos garantes de la niñez. La ley también dice que si yo, ciudadano común, veo alguna situación de vulnerabilidad, veo a un chico pidiendo en una esquina, veo a un chico trabajando, ¿sí?, que no pueden trabajar los chicos, parece algo
tonto, ¿no es cierto?, entre comillas, por decirlo. Somos responsables de decir, hay un 0800, hay un teléfono, hay un lugar en donde yo voy y digo, este niño no puede estar trabajando. Que después se muevan o no se muevan los sistemas es otro tema, pero yo tengo un vecino, algo que escucho, algo que veo. Por eso te decía, ¿a dónde voy si veo una situación? A la dirección de niñez, Ricardone, el servicio el servicio local, que está en la calle de Buenos Aires y Córdoba, a la vueltita del correo, la Defensoría del Niño, de la calle Tucumán. Puertas. Hay gente muy especializada, claro, con muy buena voluntad y muchas ganas de trabajar. Lo que sucede es que a veces está la ley, como yo digo, están los tiempos, están las prioridades. Hoy por hoy, después de la pandemia, la vulnerabilidad se profundizó. Y claro. Se profundizó. Sí. Entonces eso hace que aparezcan muchísimos casos. Y ya cuando llega a un ámbito judicial ya es como la última ratio, digamos, ¿no? Claro. El lugar en donde la expectativa de arreglar un conflicto es muy grande por parte de los protagonistas, pero ya han fracasado otros acuerdos y otros arreglos. Vos sabés que vino un matrimonio que vino la gente de Ruaga con un matrimonio que adoptaron un chico más 10. Vieron que está la campaña más 10. Porque son los casos que no, o sea, que caen, nadie claro, quiere adoptar. Claro. Y ellos decían que cuando la experiencia de ellos, ¿no? Voy a tratar de transmitirlo con mis palabras. Ellos decían que la experiencia de ellos es que no adoptaron un chico grande. Porque ese niño de 10 años se le había perdido su infancia. Esto que vos decías antes. Claro, el tiempo exacto. que no se recupera. Entonces ese niño de 10 años quiere jugar como debió jugar a los 5, 6, 7 años. Entonces Exacto. necesita tratar, o al menos, de recuperar, que no se recupera porque el tiempo pasa y no se recupera, pero de recuperar ese espacio de juego que no tuvo. Bueno, ¿no? yo por ejemplo soy uno de los casos en los que soy abogada del niño. Son 2 hermanitos, me parece que vale lo práctico, es lo Sí, que más claro, nos llega, ¿no? sí, tal Son cual. 2 hermanitos, uno de 14 y uno de 9. Están institucionalizados en lugares diferentes. ¿Por qué? Porque uno es adolescente y el otro es niño. Sí. Están separados. Están separados. Una locura. Ellos quieren ser adoptados por separado. ¿Y por qué? Porque ustedes dirán, tres hermanos, qué raro. Porque son chicos que tienen una vida que le ha dado demasiadas herramientas, quizás demasiadas, por eso digo. Y reconocieron que cuando están juntos tienden a repetir conductas que ya tuvieron. Entonces ellos lo que quieren es ser adoptados. Sí, pesadísimo. Ahora, ¿Qué edad me dijiste? 9 y 14. 9 y 14. Ahora, tengamos en cuenta que hace 6 años que están institucionalizados. Si tomamos al de 9, por ejemplo, el de 14 también, porque es chico, pero tomemos al más chico aún, el de 9, y hablamos de 6 años institucionalizados. O sea, que está institucionalizado desde los 3. Terrible. Está institucionalizado en un hogar de monjas. Entonces, a ver, y es como Cecilia decía, las marcas que dejan, por eso esos papás dijeron, para nosotros no tiene 10, y lo bien que hicieron en decir eso, porque las marcas que le deja la institución, el hecho de, aparte de sí, su propia historia de sí, abandono. vos no podés, su propia historia de abandono, porque el tema es el siguiente. O sea que para ellos salvarse significa estar separados. No, para ellos salvarse es tener la familia del corazón. Claro, Ellos te ven pero tener y una te dicen, familia pero por separado. Sí, Porque juntos... Pero que sí, ellos ponen, no importa de qué lugar de la Argentina, si somos grandes, si nos tenemos que comunicar por WhatsApp, videollamada, lo hacemos. Sí, muchas las veces tienen claras. hay adopciones que están interconectadas. La familia. Es como que si esas familias sí, que están obligados a mantener ese vínculo, obviamente, forma como, parte de su identidad, exacto. el derecho a su identidad sí, también. Pero además actúan como primos, si se quiere, entre ellos, el vínculo, como tíos. ¿no Claro, y eso claro. lo pacta también el juez. Claro. Como para que exista un vínculo y no se pierda esa relación de hermanos, porque obviamente ellos se van a reconocer hermanos siempre. Pero claro. Bueno, a veces los jueces claramente esto lo disponen también en la sentencia. Claro, pero bueno, lo que yo quería acotar era que las marcas de la institución, de los años de institución, ¿sí? Son profundas en los chicos. Se establecen plazos legales que no pueden ser tan extensas. Lo que sucede es que muchas veces los papás siguen interponiendo recursos o hay un reclamo por parte de los padres biológicos. Exacto. Entonces eso hace que dificulte un poco más la cuestión procesal, porque los jueces por supuesto tienen que arbitrar todos los medios de notificaciones,
¿no? Con parentos y demás, y asegurar también. Y además porque la ese ley derecho. establece que hasta última instancia tiene que tener cierta prioridad el vínculo biológico, ¿o no? La ley Pero, digamos, le da o sea, prioridad al vínculo biológico depende siempre y de cada cuando caso. haya, claro, Exacto. depende de cada caso porque según la historia de cada chico, ¿verdad? Exacto. En algunos casos en que le precedió el abuso o la violación, eso es irreversible. Es decir, un ambiente en donde Claro. el chico ha sido abusado o violado es irreversible porque los protagonistas ya sabemos que es muy difícil que se rehabiliten. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, en esos casos puede existir el vínculo biológico y afectivo porque bien sabemos que por eso está hoy por hoy en la ley el referente afectivo. Lo biológico no supone el afecto, lo afectivo, eso también, ¿no? Porque nosotros por ahí decimos, bueno, es mi papá, es mi mamá, pero no hay un vínculo que se construye, eso es lo importante, Claro. ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que no, en este caso, digamos, en los casos de violencia extrema, de maltrato, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, sí o sí, no hay Es son irreversible, irreversibles, claro. Entonces, Y nos ahí, topamos- por más que los papás reclamen, porque de hecho Sí. lo hacen, porque, bueno, ante son sus hijos. toda esa problemática totalmente real que Cecilia está narrando, nos topamos con la posición de la justicia. ¿Y ustedes me van a decir cuál es la posición de la justicia? Donde a veces nos da la impresión, ¿Qué resistencia? no, la resistencia no nos da impresión porque es sumamente manifiesta, pero nos da la impresión que ellos siguen anclados en el paradigma del patronato. Paradigma que cambió con la reforma del Código en el 2015. A ver, ¿cómo sería eso? Porque antes de la reforma, el niño era considerado objeto de derecho. Si yo te digo objeto, ¿qué? Esto es un objeto, esto es un objeto. Hoy Y estaba considera o sea, patronato significa que el juez era el padre. Claro. Digamos, ¿no? Entre comillas, por así decir. Y no había hoy es una sujeto, mirada del sujeto. claro, y hoy es sujeto de protagonista. derecho. Hoy es sujeto Exacto. de derecho el niño. Entonces, la justicia, a la justicia le falta territorio. Me Mucho parece- escritorio y poco... Sí, mucho Balcarce y mucha Pellegrini, ¿no? Sí, mucho escritorio y poca además, zapatilla. Además, como nos pasa con nuestros Embarrarse hijos, un poco. lo que nos pasa con nuestros hijos, los que somos papás, hay que escucharlos. Y hay que Totalmente. decir lo que nos Pero es dicen. difícil, Y claro. es muy difícil, porque los jueces cuando a veces escuchan, hay verdades que los chicos sí expresan. Entonces, hay chicos hoy que no quieren ver a sus padres. O Yo que no conozco quieren- casos de chicos que han Exacto. pedido no volver con Y su que familia no quieren, y no biológica. han pasado ninguna situación extrema tal vez de violencia, sino simplemente algún daño en la construcción de ese vínculo. Y los jueces, bueno, se apoyan, ¿no? en estas ciencias que son, como les digo, la multi o la transdisciplina con respecto a las ciencias sociológicas, psicológicas, que hablan de que, bueno, como nosotros lo tenemos concebido, mamá, papá, como que es imprescindible el vínculo con el padre en la construcción de la subjetividad de ese hijo. Y bueno, y ahí nos hacemos esa pregunta. Cuando nosotros- Es vital que a lo mejor el niño se le asegure desde lo judicial o se lo obligue a ver a un papá o una mamá que no quiere ver. Eso yo lo pongo como pregunta. Y nos preguntamos como sociedad, digamos. Es que no ¿Qué todo conceptos siempre es queremos igual. construir? Entonces, Exacto, claro, exacto. como somos seres humanos y sujetos, bueno, Exacto. sí, en el Y sí. concepto ideal de paternidad y maternidad, claro que sí. Pero está claro que hay personas que no saben, no pueden o no quieren llevar ese vínculo de paternidad y maternidad como debería. Exacto. Porque no saben maternar, no saben paternar. Exacto, y entonces ahí, bueno, hay que, digamos, más allá de su intención o su deseo de querer estar con sus hijos, ahí digamos, está el bien de ese niño, ¿no? El interés superior. Escuchar interés superior. al niño yo creo que resume Sí, todo. Sí, y tener en cuenta absolutamente. vos disculpame, pero tener en cuenta su opinión. Y Obvio. tomar Que va de la mano. tiempo. Porque la Como lo justicia dice el dice- código, pero más allá que lo diga el código, es así. Claro. Escucharlo. A ver, con respecto a Serena de 9 años, y vuelvo a decir, lo nombro porque me parece que los casos prácticos son los que más sirven, ¿no? Me dice, Y ya estamos sobre el Sí. digo esto y cerramos. Daniela, vos me parece que me mentís porque no estás haciendo nada. Yo hace 3 años que soy abogada de él. No, yo no te miento. Bueno, me dice, yo venía a la feria, yo quiero hablar con la jueza ya, porque yo quiero mi familia del corazón ya, porque ha tenido hasta intentos de suicidio. El de 9. El de 9. Vale. Bueno, Tiene la edad de Nuray, ¿vos te das Ah, cuenta sí. de lo que estamos hablando? y no se imaginan la historia de vida que tienen. Yo se los
hago sumamente resumido. Bueno, hablo con la jueza y la jueza me dice, sí, bueno, entrábamos en feria, al segundo día después de la feria lo escuchaba. Bueno, con sus 9 añitos, bueno, fuimos. En feria. No. Cuando volvimos. O sea, el 1 de agosto lo escuchó, nos reintegramos el 31 de julio. Él con sus 9 añitos se paró delante de la jueza y le dijo, escuchame una cosita, jueza. Cuando ella le había dicho un montón de veces cuál era el nombre y aparte la conozco, quiero una familia del corazón y vos no me entendés. Así que te pido, por favor, que escribas lo que yo te voy a decir. Ya había escrito una carta, ya había que se fue enviada al Ruaga también, porque los chicos no nos pongamos en exhibición como si fuesen objetos, ¿no? Se compra. Tenemos la justicia, tiene una mirada muy adultocéntrica. Siempre mirando al progenitor, a la progenitora, al mayor, y no a los niños. Bueno, y él cuando le dijo a la jueza, bueno, le dijo lo de la familia del corazón, y los chicos por lo general no tienen problema, o sea, en ser una mamá y un papá, o 2 mamás, o 2 papás, o una mamá sola, o un papá solo. Exacto. Amor. Y ellos mismos te lo O dicen. esa Amor. pregunta que le hizo al juez, hoy camarista, ¿De cuánto tiempo un tiempito? Doctor un Marcelo tiempito? Molino. Porque a veces hay un tiempo, pero Claro. el tiempo de los chicos es otro. Otro, y es distinto. otro. No es el mismo nuestro. Bueno, chicas, ya está el equipo de Tu Mejor Golpe, hoy con invitado especial. 9 de la mañana y 1 minuto. Nos excedimos 1 minuto. Programón, gracias. No, por gracias a ustedes. acompañarnos. Gracias a ustedes. Re Muy movilizante interesante. lo que nos contaron. Muy, muy movilizante. Daniela Gufanti y Cecilia Sadous son especialistas, abogadas obviamente, especialistas en derecho de familia y niñez. Estuvieron con nosotros hablando de los derechos de los niños, de que hay que escucharlos ante todo, pero escucharlos prestando atención a lo que nos están diciendo. Eva, gracias. Pero decímelo al aire, así te escucha el... Eva, gracias. No, de nada, gracias a ustedes y buen fin de semana para toda la gente que nos está escuchando. Igual para ti. Gastón, Neri, nos vemos gracias. el lunes. Buen fin de. Igualmente. Bueno, chao, gracias por estar ahí del otro lado. Esto fue Modo App. Mi nombre es Nerina. Nos encontramos el lunes a las 8. Chau, chau.